Hola, ¿qué tal, chicos? En esta sesión vamos a ver lo que nos marca nuestro temario aquí, que son las tecnologías de la información y la comunicación y los procesos educativos. En este caso, enfocados a lo que es la enseñanza-aprendizaje. Y pues bueno, tenemos que hablar un poquito de lo que han sido estas tecnologías en la actualidad, pues que justamente han tenido grandes ventajas, ¿no? Pero que al mismo tiempo también han tenido algunos inconvenientes. Pues vamos a empezar hablando de lo que son pues las ventajas que ha tenido la incorporación de estas tecnologías en el ámbito educativo y que bueno, también han impactado de manera muy puntual en lo que es la sociedad. No solamente en lo que es en el campo educativo, es justamente prácticamente en los ámbitos, áreas y niveles de trabajo. Entonces, algunos también en este proceso educativo le hemos llamado la aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, justamente porque han aparecido herramientas como es necesario la utilización del Internet, lo que es algunos programas inteligentes que nos ayudan a automatizar nuestras labores como maestros y al mismo tiempo que les permiten a ustedes como alumnos facilitar sus tareas en este proceso de aprendizaje. Y pues bueno, ya te hemos hablado un poquito de todo esto, ¿no? De que pues hay libros digitales, hay material audiovisual, hay videos, hay pues infografías, la proyección de la información digital se ha visto de manera muy eh, virtual y muy creativa, ¿no? Hablando un poquito de mercadotecnia. Y bueno, esto nos hace también posible la adaptación de estos materiales para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta presentación yo les voy a hablar de lo que el impacto que se ha tenido directamente las TICs en lo que es la escuela. Y tenemos como primer punto que las TICs tienen un protagonismo en nuestra sociedad. ¿Qué tanto han impactado? Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura, la alfabetización digital, el material didáctico, fuentes de información, como instrumentos que también nos han podido ayudar al diseño de cursos, a realizar diferentes instrumentos que nos permitan facilitar la vida a los alumnos de manera lúdica. Y la comunicación es muy importante en también cómo vamos nosotros a dar las instrucciones para poder hacer la interacción entre estos materiales, ¿sí? Si no damos una buena instrucción, bueno, pues también no va a ser posible obtener los resultados que queremos lograr. Entonces, es un poquito de cultura el poder integrar estas tecnologías en el proceso del ámbito educativo. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las TICs. Yo siempre les he comentado que el contexto es muy importante. Si nosotros no contextualizamos y queremos aplicar algo que no encaja en nuestra escuela o nuestro ámbito escolar, bueno, pues simplemente va a ser rechazado y no va a ser funcional. Entonces hay que elegir con especial atención dónde sí funcionaría, dónde no funcionaría uso de las TICs y hacer la selección pertinente. Dice acá, se empiezan a desarrollar desde los entornos educativos informales para integrar una nueva cultura. Empezamos a hacer como pruebas, ¿no? Con los programas, con el software, con las aplicaciones, para qué sirve, para qué lo puedo utilizar, dónde lo puedo aplicar. Depende mucho de la función que tiene cada uno de los programas para poderlos ir adoptándolos y ir pues dominando hasta cierto punto, conocerlo y aplicarlo de una forma adecuada. Esto nos lleva a lo que es justamente una nueva cultura o la cultura digital. Nos dice que en la actualidad muchos maestros y maestras solicitan y quieren contar con recursos informáticos y con internet
para su docencia, dando respuesta a los retos que se les plantean estos nuevos canales de información. Entonces, pues, el Internet ha sido como una herramienta esencial, necesaria para la obtención de la información, del conocimiento. El maestro se ha tenido que preparar doblemente para poder entonces enseñar a ustedes alumnos. Es uno de los retos, justamente desde lo que es el modelo educativo general de la República, desde mucho más arriba, el ir planteando e implementando nuevas formas de comunicarse con nuestros alumnos. Entonces, nos llevó prácticamente la pandemia de manera obligada y a pasos agigantados, pues justamente a conocer todas estas nuevas tecnologías. Nosotros conocemos muy pocas, ¿no? Pero pues si seguimos indagando y si seguimos ahí dándonos el clavado a lo que es esta parte tecnológica en el ámbito educativo, vamos a encontrar muchísimas herramientas que hacen más divertido, ¿no?, el proceso de enseñanza en la actualidad. Lo que sé que es que no nos podemos regresar a la parte tradicional. Ya hemos visto algunos comparativos dentro de lo que es la enseñanza tradicional y la enseñanza actual. Entonces, no nos podemos estar regresando a esa parte de la enseñanza tradicional porque es una nueva era. Regularmente, pues, como les dicen los millennials, entonces no nos podemos regresar a una educación anterior porque ya no nos va a entrar. O sea, ya tenemos un nuevo chip. Entonces tenemos que actualizarnos justamente para llegarles a poder lograr eso que quiero que aprendan y esa competencia que quiero que logren cuando salgan a un campo laboral, que es el enfoque. Se tiene que desarrollar en el alumno ciertas habilidades para poderlas aplicar ante lo que es la sociedad. Uno de los grandes retos del modelo educativo general, poder adaptar y poder utilizar y hacer un buen uso de estos recursos. Luego nos dice, integrar las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación de la comunidad educativa para mejorar la calidad de la enseñanza. Si bien es importante aquí enfocar todo a lo que es el desenvolvimiento, la habilidad, la competencia específica o básica que debe de tener la persona para impactar en la sociedad. Todo tiene que ser una aportación hacia la sociedad. Y nos dice aquí que tenemos que empezar a partir de la gestión de los centros. ¿A qué se refiere? Pues justamente a las escuelas, empezando por la educación básica, ¿sí?, implementando en lo que es el bachillerato diferentes estrategias. En la universidad, pues bueno, tienen que ir más específicas y enfocadas a cada área o profesión que se elija, ¿sí? Y obviamente, como nos dice aquí, todo en pro de la mejora de la enseñanza, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no nos maneja como tal el segundo proceso, que es el aprender. Aquí primero es enseñar. También el maestro aprende enseñando justamente a la par con ustedes, ¿no? Entonces luego tenemos, dice, desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recurso para favorecer. Hablando de un ordenador, podemos también aquí enfocarlo a lo que son los dispositivos móviles. El ordenador es una computadora de escritorio, una computadora laptop, el smartphone, que es un ordenador inteligente que pues ya me permite hacer tareas más complejas, es multitarea, el iPad, la tablet, ¿sí?, y algún otro, incluso la televisión, ¿no?, que nos permite adquirir conocimiento. Y ahora, ¿en qué nos va a favorecer? En estimular la creatividad. Siempre tenemos que tener un enfoque adecuado, ¿sí?, para un buen uso de estos recursos. Nos permite también favorecer la experimentación y la manipulación, ¿vale? Recordemos que al principio de la pandemia pues andábamos ahí probando un chorro de cosas, de plataformas para conferencia, de
por ejemplo, programas para hacer tus mapas mentales, tus mapas conceptuales, tus cuadros, ¿no? Y después de que empezaste a experimentar, o que empezamos a experimentar, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos ya al hacer y al poder presentar ya un trabajo culminado con algún contenido acorde a tu asignatura o acorde a tus necesidades, que nos permite también favorecer, respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Aquí es un tema un poquito más pedagógico en el que pues influyen varios factores en el proceso de aprendizaje. Nos dice que puedes ir al ritmo. Aquí lo vamos a enfocar un poquito más al programa de adultos, que son los MOOCs, son los cursos en línea que tú puedes tomar de manera particular y puedes ir avanzando en un proceso eh, sin presiones y sin un monitor o un instructor directamente que te esté dando fechas para que tú puedas entregar tus trabajos, sino que tú lo puedes hacer en el momento que quieras, siempre y cuando pues no rebasemos el plazo, ¿no?, que nos marca el inicio del curso y el término del curso, de cualquier curso. Creo que ya les había también compartido algunas páginas donde ustedes pueden pues inscribirse, adquirir conocimiento y al final, bueno, pues también les generan una constancia, ¿sí? Entonces aquí va al ritmo de ustedes, su propio aprendizaje, su propio, le llamamos, la parte autodidacta, la parte autónoma de cada uno de los alumnos. Favorece el trabajo en grupo para la socialización, ¿sí? Nosotros de repente hicimos algunos trabajos colaborativos en línea, ¿sí? Lo que nos faltó aquí es tal vez publicarlo o darlo a conocer a personas externas, el contenido que trabajamos ahí. Favorece también la curiosidad y el espíritu de investigación. Aquí es importante enfocar las fuentes que son confiables, que no sean pseudoinformación, porque entonces caemos un poquito en el conocimiento erróneo. Entonces hay que saber siempre identificar las páginas que son confiables, que son verídicas, que tienen información real, que son creíbles. Y pues bueno, eso también nos va a ayudar a nosotros a adquirir un conocimiento pues correcto, ¿no? Pues que no nos vayamos también con lo que de repente sale en redes sociales, que la información pues justamente no es tan real. Y pues bueno, de ahí tenemos lo que es la tecnología aplicada a la comunicación educativa. Entonces aquí lo dividimos en dos: las tecnologías en la educación y las tecnologías en el aula. ¿Qué nos dice cada una? Bueno, pues en la educación nos permite el desarrollo de competencias en el procesamiento y manejo de la información. Hablando de competencias, les vuelvo a reiterar, son las básicas y las específicas. Un desarrollo de enfoque por competencias tiene pues tres ámbitos particulares, que son el conocer, ¿sí?, al nivel conocimiento, ¿sí?, a nivel aplicación y a nivel valores. ¿Vale? El manejo de hardware y software, entre otras. Aquí, pues bueno, no solamente es el uso de la computadora, sino también de esos programas específicos seleccionados que nosotros vamos a utilizar para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Una generación de niños y niñas a las cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no nos podemos regresar a un aprendizaje tradicionalista porque perderíamos la atención del alumno y tampoco estaríamos logrando un aprendizaje o tratar de desarrollar en el alumno una habilidad, despertar en el alumno esa curiosidad. Entonces, pues justamente en nuestra actualidad todo ya es virtual. Si yo llego, bueno, al salón de los pequeñitos y ellos ya están acostumbrados a un proceso de aprendizaje a través de un dispositivo, pues tal vez me cueste trabajo implementar otro tipo de materiales, sabiendo que ellos tienen el 100% de su atención en una parte virtual, ¿vale? Ahora, tampoco se descarta que podamos utilizar todas esas dinámicas con materiales físicos, ¿sí? Porque también desarrollamos habilidades específicas en cada uno de los chiquillos, dependiendo el nivel
de académico en el que estemos trabajando, ¿sale? Educación preescolar, educación inicial, incluso los chiquititos ya saben utilizar un smartphone bastante bien. Algunos papás pues les compran desde muy chiquitos ya sus tabletas, sus iPads, y prácticamente están muy hábiles en todo ese proceso, ¿vale? El uso de las TICs en el aula. O sea, ya las implemento en la educación, ya tengo un proceso, una estrategia de cómo voy a hacer. Y ahora en el aula, ¿qué sucede? Bueno, pues proporciona tanto al educador como al alumno o a la alumna una útil herramienta tecnológica, posicionado hacia este último en protagonista y actor de su propio aprendizaje, ¿sí? Aquí estimulamos el autoaprendizaje, la parte autodidacta de los alumnos, ¿sale? Una renovación didáctica en las aulas, donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias. Bueno, acá les pongo el ejemplo en lo que son con las escuelas que tienen suficientes recursos para invertir, ¿no? En lo que es herramientas para la educación. Las aulas pues son muy virtuales ya, ¿no? Tienen su software implementado con su pizarrón electrónico, su cañón. Algunos tienen incluso hasta los controles, ¿no? Que permiten dominar las pantallas, ¿sí? En algunas otras escuelas, pues bueno, han adoptado algunos ecosistemas de educación en los cuales, pues bueno, todos los alumnos ya llevan sus dispositivos móviles a la escuela y todo el contenido prácticamente se encuentra en esos dispositivos, ya no llevan libros y el aprendizaje o la colaboración se lleva todo de manera digital. Incluso los docentes tienen también sus propios dispositivos en los cuales pues también tienen esa posibilidad de colaborar en tiempo real, ¿vale? Y pueden hacer sus actividades de manera pues mucho más colaborativa. Aquí ya viene otro término que se utiliza, que es la inteligencia artificial, y pues bueno, incluimos lo que son los robots, ¿no? Con ese acompañamiento con el ser humano y lo que son los dispositivos. Entonces ya viene una realidad virtual que se ha ido implementando ya en las escuelas. Les digo que tienen esa posibilidad o esos recursos de adquirir para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad. Luego tenemos lo que son las TICs en una combinación o en un trabajo conjunto que son los profesores y los alumnos, ¿sí? Tenemos algunas ventajas que les muestro a continuación, en las cuales, bueno, está la motivación, el interés, la interactividad, cooperación, iniciativa y creatividad, comunicación, autonomía, continua actividad intelectual, alfabetización digital y audiovisual. Bueno, pues en la motivación, ¿qué nos permite? Pues aprender algún contenido de forma más atractiva, más divertida. Podemos incluso aquí meter lo que es la gamificación. Podemos hacer un poquito más fácil el proceso de búsqueda en cuanto a información. Nuevamente que sea pues confiable, fuentes confiables. Es importante aquí pues que todo vaya enfocado a lo que es el objetivo, ¿no? El objetivo de lo que es el contenido que quiero lograr. Después, pues bueno, el interés. Aquí primeramente es importante que nosotros como docentes pues transmitamos esa parte del interés por el uso de las TICs, así como pues bueno, seleccionar esos recursos como los audios, los videos, los escritos o incluso hacer algunos ejercicios interactivos con algún juego, ¿no? Que nos permita ahí aumentar el interés del alumno enfocado al contenido o a lo que realmente yo quiero enseñar.
Para esto, pues bueno, viene el siguiente paso, que es poder comunicarme de manera virtual, ¿no? A través de un dispositivo que va a ser mi herramienta y pueda yo interactuar directamente con el alumno, que todo esto del proceso de enseñanza y aprendizaje pues sea más dinámico y más didáctico. Aquí entra una del enfoque por competencias, que es la tercera línea, es donde podemos integrar lo que es la actitud, ¿sí? De los alumnos para estimular justamente ese uso y manejo pues de las herramientas con la finalidad de obtener o de hacer una actividad que les permita adquirir conocimientos. En la cooperación, bueno, pues que se pueda estimular la realización de experiencias, de trabajos que hayan realizado, de proyectos que hayan tenido en común, de algo que hayan colaborado, ¿no? Dentro de lo que es el internet o la red, que haya tenido algún beneficio. Y bueno, es también propiciar la parte del compañerismo y la colaboración entre profesores y alumnos. Iniciativa y creatividad. Bueno, pues aquí vamos a estimular lo que es la imaginación y el autoaprendizaje. Eso es muy importante, el autoaprendizaje, porque no todo el tiempo nosotros como maestros vamos a estar ahí interactuando con todas las herramientas con nuestros alumnos. Entonces tenemos que enseñarles, únicamente es guiarles, ¿sí? Darles esas herramientas, esas pautas, esos tips, pues justamente para que puedan hacerlo de manera autónoma, ¿sí? Y de manera muy responsable. De la comunicación, pues ya hemos hablado bastante, ¿no? Se tiene que pues fomentar ese mensaje, esa relación entre los estudiantes y nosotros como profesores. Anteriormente, pues este proceso estaba como pausado, ¿no? Porque solamente nos veíamos en el aula. Y ahora la comunicación, bueno, pues se ha dado en diferentes, de otras maneras, ¿no? Y bueno, lo hacemos nosotros a través del aula virtual, tal vez al inicio lo empezaron a hacer por correo electrónico, ¿no? O por chats en lo que es pues redes sociales, un poquito informal, pero a fin de cuentas, pues se lleva a cabo la comunicación. Los foros también son una parte importante aquí en la comunicación. La comunicación por foros, ya sea de manera verbal, nosotros, bueno, pues lo aplicamos de manera escrita, que son estas herramientas de comunicación que nos permiten establecer pues algún aprendizaje en algún momento. Y bueno, pues podemos compartir las ideas, resolver dudas, incluso abrimos debates, ¿no? Entonces, ahora sí, como decimos en las redes sociales, abro hilo sobre algún tema y empieza, ¿no? La discusión o la opinión de cada uno de los participantes. Vámonos a lo que es la autonomía, ¿sí? En esta parte de la autonomía, ¿qué es la autonomía? Bueno, pues justamente que puedas tú como persona, ¿no? Hacer las cosas de manera, pues de manera fácil para ti mismo, ¿no? Que también aquí, tú puedas buscar esa información necesaria para ser utilizada y la puedas seleccionar para lo que es la toma de decisiones por ti mismo, ¿no? Y entra mucho esa parte autodidacta, ¿sí? Enfocado a lo que es pues enseñar y aprender. Entonces, la autonomía aquí también es uno de los puntos muy importantes o de las ventajas que favorecen el uso de las tecnologías. ¿Vale? Después tenemos aquí la continua actividad intelectual. Entonces aquí solamente hay que ser continuos, ¿no? En ese uso responsable de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. En la alfabetización digital y audiovisual,
aquí va a favorecer directamente nuestros conocimientos y el saber utilizar adecuadamente las TICs. Vamos a poder utilizar estas herramientas o instrumentos que podemos elegir, ¿sí? Para la aportación dentro de lo que es el sistema educativo. Y bueno, aquí de repente también es, pues, hasta cierto punto nos consideramos analfabetas en este uso de las tecnologías digitales y audiovisuales, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues prepararnos, estudiar, explorar, utilizarlas de una manera adecuada, ver para qué sirve, cuál es su funcionalidad específica, ¿no? Un ejemplo muy fácil es que de repente pues sabemos que Excel nos sirve, ¿no? Para hacer cuentas, para hacer cálculos, para hacer fórmulas, y de repente decimos, ah, pues yo las quiero hacer en Word, y entonces no se va a poder porque tiene su función específica el software, ¿sale? Entonces el Word, ¿para qué me sirve? Ah, bueno, pues para hacer escritos, para hacer toda esa parte de escritura o de mecanografía, ¿no? A diferencia de qué, pues de que del Excel, ¿no? Que donde yo puedo enlistar, puedo hacer tablas mucho más complejas, puedo insertar fórmulas, puedo insertar gráficos, puedo hacer cálculos más complicados, ¿no? Y tenemos la otra, ¿no? Que es el PowerPoint, que me sirve para hacer presentaciones. Entonces, si yo quiero hacer presentaciones en Excel, pues no voy a poder. Hasta eso es muy importante que conozcamos todo ese lenguaje básico, ¿sí? Enfocado a lo que es entrenarnos en esa parte digital, el conocer cada uno de los conceptos, porque también de repente decimos, ah, pues el link o la página web o el sitio web, y de repente confundimos, ¿no? ¿Qué es uno, qué es otro? O algunos términos por ejemplo, cuando yo digo navegador y buscador de internet, ¿qué es un navegador y qué es un buscador? Y decimos Google. ¿Google qué cosa es? ¿Es un navegador o un buscador? Google es un buscador, ¿sale? Y el navegador es Chrome. Entonces, todos esos términos también son muy importantes, que vayamos adquiriendo todos esos términos adecuados para poder nosotros dirigirnos de manera adecuada también a nuestros alumnos. ¿Ok? Después tenemos, dentro de este mismo apartado de alfabetización digital y audiovisual, lo que es algunas funciones principales que se cumplen dentro de lo que es entrenamiento, ¿no? A las tecnologías de la información y comunicaciones, y pues también considerar que de repente no todos tenemos la posibilidad o el acceso a todos estos recursos. Y de repente pues también podrían afectar nuestro desarrollo en ese aspecto. Y pues bueno, a ver, luego que tenemos, ok, el video que tenemos aquí es un complemento que nos va a hablar justamente de la combinación, ¿no? De la tecnología y de la educación. También en este aspecto, además de que tenemos todas esas ventajas, también puede haber algunos inconvenientes, ¿no? En el uso de las TICs. No todo es color de rosa, no todo es así como que, pues qué padre, vamos a utilizarlas, las vamos a implementar y pues le vamos a dejar el dispositivo a los alumnos y etcétera, etcétera, ¿no? Quiero mencionar algunos inconvenientes que tengo aquí en cuanto a uso de las TICs o el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en lo que es el aula. Sí, de repente, como primer punto tengo la distracción. Los alumnos de repente no están concentrados en el tema, ¿no? Entonces es parte de la cultura que nosotros como docentes
podamos enfocar o enseñar a que si estamos, por ejemplo, navegando en el internet haciendo la consulta de algún tema en específico, pues nos enfoquemos y que no nos distraigamos con algunas otras páginas o con la publicidad que nos bombardea dentro de lo que es la red. Entonces, enfocar a lo que es la consulta de las páginas lúdicas o de los artículos confiables, o si estamos en un juego interactivo que solamente sea para ese aprendizaje, que no nos desviemos del tema, ¿no? Es una de las desventajas. Otra desventaja es que podríamos crear adicción en los alumnos, ¿no? Porque justamente podemos entrar a videojuegos, podemos entrar a los chats y podemos ahí pasar mucho más tiempo en esa área de juego y distracción que en un proceso de aprovechamiento para la obtención de una información dentro de lo que es nuestro tema en específico. Por lo tanto, pues viene lo que es la pérdida de tiempo. La búsqueda de la información también es importante porque si no conozco buscadores confiables o páginas confiables, pues empiezo a divagar, empiezo a dispersarme y no me estoy enfocando en lo que es la búsqueda acertada de la información. Entonces, pérdida de tiempo es otro de los inconvenientes que tenemos que cuidar. O sea, todo esto es cultura y hábito para utilizar las TICs de manera correcta. Fiabilidad de la información, hay que tener mucho cuidado de que no sea pseudoinformación, es enseñar a nuestros alumnos y distinguir cuál es la información que realmente es verídica y cuál es la información que es fiable, ¿sí? Que es verdadera, en contraposición a lo que no es real o a lo que es prácticamente un marketing falso, ¿vale? Entonces también ahí viene esa parte de nosotros que tenemos que inculcar en nuestros alumnos. Ya no nos salvamos, o sea, ya las TICs para todo van a ser una herramienta crucial porque les digo, no nos podemos regresar. Y ahora, ustedes se están preparando ahorita en lo que es este proceso de TICs. Imagínense en unos 10 años cuando ya tengan ustedes que estar, o menos, como, a ver, son 3 años de carrera, ya llevan 1 y medio o 2 casi, entonces unos de 3 a 5 años que ustedes ya estén en el aula y con chiquillos millennials, ¿no? Que ya todo lo manejan con tecnología y que entonces tú como reto tienes que tener justamente todos esos herramientas que te ayuden a captar la atención de los alumnos, ¿sí? Y que tú tengas que enseñar, dirigirlos a cuáles son las fuentes confiables de investigación, hablando de procesos académicos, claro está, ¿verdad? Otro inconveniente que se menciona aquí es el aislamiento. De repente el alumno o las personas nos metemos ahí a lo que son todas estas formas comunicativas en el internet o en el dispositivo y nos empezamos a alejar, ¿no? Un poquito de lo que son la parte social. Creo que ya les había comentado también que había un síndrome de la caverna, que pues justamente que la persona se había acostumbrado tanto ya a estar en la parte virtual en la computadora que de repente ya no quería salir o tenía un poquito de fobia al salir e interactuar con la gente o a salir ante la sociedad, porque está tan enfrascado en todo esto, por lo tanto provocó un aislamiento. Entonces, también hay que tener cuidado en no caer en esa, en esa desventaja, ¿no? Al tener mucha información, al tener así bombardeo de toda estos datos, caemos de repente en los aprendizajes incompletos y superficiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos materiales llegan a confundirnos hasta cierto punto porque son muchos, ¿no? Entonces ya no sé si elegir unos o elegir otros o cuál es el bueno. Entonces también tenemos que estimular esa parte de que se concluya el conocimiento que quiero lograr, enfocado en el objetivo, ¿sí? De mi programa de estudios.
Luego, la última y la más fea, horrible complicación que tenemos como inconveniente, pues se menciona que es la ansiedad, ¿sí? Ante la continua interacción de lo que es un dispositivo, cualquiera que sea, de repente ya caemos también en el proceso de enojo, de desesperación, y pues también es importante regular, ¿no? Esa parte del estado de ánimo, ¿sí? Al sumergirnos en lo que es la red, el internet, el uso de los dispositivos y todo este proceso. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Pues porque justamente son todos estos puntos que nosotros tenemos que considerar al hacer nuestro propio diseño, nuestras propias instrucciones. Debo de conocer todo esto porque si no, entonces tal vez estoy dejando algo eh, pues de lado, y si no lo considero, pues tal vez el diseño de mi curso no podría ser funcional o no podría lograrse el objetivo que quiero. ¿Sale? Debo de tener en cuenta justamente todos estos aspectos que interrelacionan la implementación o la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? En nuestra actualidad o nueva normalidad. El video, bueno, pues se los dejo aquí en la presentación, también lo van a tener disponible en la aula virtual para que lo puedan ver con toda la calma, ¿sale? Y bueno, como actividad vamos a desarrollar el diseño, a comentar en un foro, ahora sí, abro hilo, al tema diseño instruccional desde la perspectiva en psicopedagogía. ¿Qué tú opinas? ¿Cuál es tu percepción? Sí, desde el punto de vista como docente hacia lo que es la realización de un proceso de diseño instruccional, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva del diseño instruccional en la licenciatura de psicopedagogía partiendo de nuestra realidad? ¿Sale? No es lo mismo esta misma pregunta hace unos 5 años que de marzo 2020 para acá. ¿Sale? Entonces va a ser como que su parteaguas, incluso pueden hacer una comparación del antes y el después o el ahora, ¿no? Y recordar que la opinión personal es del 50%, la opinión a un compañero un 25% y el otro 25% para obtener tu 100%. Ahora, donde investigues, por favor, vas a colocar tu bibliografía.